Pues bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal de podcast de Historias sin pretensiones. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos invitados muy especiales, Enrique y Pablo. Pablo y Enrique, reconocidos especialistas en la historia de Roma y en su representación en el cine histórico. Han analizado cómo la antigua Roma ha sido llevada a la gran pantalla, desentrañando mitos, aciertos y errores en las películas más emblemáticas del género. Hola Enrique, Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarnos. Gracias, Antonio. Enrique es un viejo conocido del canal, porque estuvo con nosotros hace unos meses hablando de carpetanos. Es Sí. profe y miembro de la Asociación de Reconstrucción Histórica de los Pueblos Prerromanos de la Meseta Central, TELA, conocida como Terra Carpetana. Esta asociación con sede en Madrid se dedica a la divulgación y reconstrucción de la vida y cultura de los carpetanos, un pueblo de la Edad de Hierro que habitó en la Meseta Central y en la península ibérica. Y Pablo, pues es graduado en Historia por la Complutense y máster en la Autónoma, especializado en la antigüedad. Ha realizado algunos trabajos académicos enfocados a la reconstrucción histórica y a su valor divulgativo. Actualmente dirige varios grupos de recreación histórica en Madrid y se dedica profesionalmente a la reconstrucción de vestimenta histórica desde su proyecto Sagun Ancient Clothing. Creo que lo he dicho bien, creo que Sí. más o menos vuestros currículums. Y bueno, pues en este episodio vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del cine histórico de Roma. Hablaremos sobre cómo el séptimo arte ha retratado la vida, la política, las guerras y la cultura de la antigua Roma y debatiremos sobre la importancia del rigor histórico, si lo tiene, frente a la creatividad cinematográfica. Nuestros invitados compartirán su visión sobre las películas más influyentes, los errores más comunes y las curiosidades que rodean a este género tan apasionante. Bueno, antes de nada, ¿qué os atrajo personalmente del estudio de la Roma antigua y de su representación en el cine? ¿Qué es lo que más os llamó la atención que dijisteis, venga, esto hay que investigar? Pues mira, yo te diría, para empezar, que el verdadero especialista de los dos aquí es Pablo en estas cosas, yo no. Yo soy historiador también, los dos lo somos, pero el que ha estudiado más el cine es él. Así que, bueno, le voy a dejar a él la mayor parte de la explicación de lo que le atrajo, pero en mi opinión, por lo menos, es cuando empecé a hacer recreación histórica, fue cuando empezó a llamarme la atención ver cómo lo reflejaban otros en otros ambientes, ¿no? El ambiente del cine en este caso. Y luego también por una tontería, porque luego te vas al cine con unos amigos a ver cualquier película y te preguntan, pues se creen que si tú eres de historia sabes de todo, ¿no? Entonces, eso pasa mucho. Me acuerdo cuando fui, bueno, me acuerdo porque era muy joven a ver Gladiator y la primera, y saliendo del cine, oye, pero esto era así, pero íbamos, no sé, 5 o 6, los 5 o 6, uno por uno, pero esto era así, esto era verdad. Ya llega un momento y dices, pues yo qué sé, será. Si sale ahí será verdad, pero te pones a investigar y efectivamente no. Eso y también haber visto de crío, aparte del Peplum malo, que luego hablaremos un poquito de él si queréis, que para mí es maravilloso porque tengo unos recuerdos de infancia, es el Peplum europeo, el cine Peplum europeo que no tenía nada que ver con el americano. Y cuando ves el contraste entre los dos, el americano, que también saldrá la cuestión por un lado, y el europeo por otro, que el europeo intentaba ser realista, gastaba más dinero y parecía que era peor la película, ¿vale? Eso es así. La de Belisario es para verla, ¿vale? Las invasiones bárbaras, una que es de los ostrogodos, esa que es italiana, y gastaban más que Hollywood, les quedaba peor. Entonces, por comparar una y otra, a ver cuál de las dos tenía razón. Pero ya digo, esto es una cosa muy, muy mía, muy particular, y yo le cedo la palabra a Pablo, que él sí que ha estudiado esto un poco más en profundidad. Pues, en mi caso, mi curiosidad sobre el cine histórico de la antigüedad me viene como a Enrique, a través de la recreación histórica, porque siempre cuando haces recreación histórica empiezas a fijarte en detalles, como es la vestimenta y demás, al margen de lo que te estén contando. Y claro, cuando empecé a hacer recreación de romanos, era como, esto está mal, esto no era así, como lo veías continuamente. Luego es algo que se te pasa y emprendes a disfrutar de las películas tal y como son. Pero ya sobre el tema de qué nos cuenta el cine, cuál es la visión, el mensaje que hay detrás, me surgió cuando estaba haciendo el máster, porque una asignatura que era percepción de la antigüedad en otros periodos históricos, y pues yo me tiré a hacerlo a través del cine de romanos, que era como, en su momento dije, buah, esta me la sé. No he visto unas cuantas películas, pues bueno, tiro por ahí.
Y fue donde empecé a ya fijarme en los mensajes que había detrás, algunas películas van a ser moralizantes. Bueno, ya hablaremos de eso ahora en detalle. Y a partir de ahí. Y por lo que estáis contando y por lo que... lo que pasa es que también aquí entra también el mundo de la leyenda, ¿no? O sea, ya se ha generado una etiqueta alrededor del cine histórico, pero ¿verdaderamente tiene rigor histórico? ¿Tiene algo? ¿Tiene poco? ¿No tiene nada? ¿Nos tenemos que olvidar cuando vemos una película del rigor histórico? Pues, en parte. Al final, hay veces que, bueno, lo primero de todo, con el dinero que maneja una producción, una superproducción de estas de Hollywood, hay veces que es inexcusable. Es como, vamos a ver, te estás gastando millones en atrezo, pero ¿cómo es que no lo aplicas? Luego, también es cierto que hablando con gente que sí se dedica al cine, me han comentado que muchas veces tiene que ver con cuestiones de índole logística, de, oye, es que necesito vestir a cientos de extras, tengo una empresa que me viste y me prepara los extras y ya está, y me olvido de ello. Es algo de lo que no me tengo que preocupar. Aunque es cierto que hay cine histórico que ha logrado, hay magníficas excepciones que han conseguido pues, recrear con menor exactitud, pero bastante credibilidad, la estética, ¿no? Vamos a llamarla así, del pasado. Es algo que se puede, pero tiene que tener ganas el director, la productora, quien sea que esté ahí al volante, de hacerlo. Pero por norma general, no. ni en lo que ve, ni en la parte visual, porque al final son atuendos estereotipados y muchas veces no se quiere salir de esa imagen. Es como la gente tiene en la cabeza cómo es un romano o cómo es una persona del medievo que va oscura y cochina y barbuda, y si muestro otra cosa, aunque sea más realista, la gente no lo identifica. Entonces va a ser un chasco la película, la gente no se lo va a creer y es como, bueno, depende, hay ejemplos que han sido bastante buenos y taquilleros. Y bueno, respecto a lo que a la historia, a los hechos que nos puede relatar una película, es otro lenguaje. Al final es una historia que se tiene que adaptar. Y todo director tiene su visión, tiene o guionista, pues, su visión, su ideología, su percepción de el pasado que quiere plasmar y crear su obra. A veces más criticable que otras, pero... Yo lo veo un poco igual, ¿eh? Realmente no puedo añadir más, salvo que dentro del grado de hacerlo mal, hay grados, ¿vale? O sea, es una cosa es mal y otra es horrible. Por ejemplo, hay una serie, no sé qué es exactamente, qué ideología tiene detrás, creo que Pablo me podrá decir que es el Bill Metal, porque yo no le veo otra, que es Espartaco, Sangre y Arena, que, por ejemplo, ¿vale? En la cual... es verdad que tienes escenas del circo, del anfiteatro, perdón. Entonces, en el anfiteatro, claro, tú tienes que meter 1000 personas, no vas a gastarte el dinero, todo lo que tú has dicho. Pero de ahí a sacar mujeres desnudas en el anfiteatro, como salían entre el público, emborrachándose de vino, o sea, unas cosas que dices, vamos a ver. Sí, sí, o sea, parecía otra cosa, que no era una pelea de gladiadores ni mucho menos, ¿no? Entonces, hay grados, hay grandes excepciones. Y es lo que tú dices. Mira, hay una película, es italiana, que se llama Teodora, emperatriz de Bizancio. A mí me parece mala, pero la ambientación es extraordinaria, quitando la cortina años 70 que le han puesto detrás al trono de Justiniano. Invito a todo el mundo a que lo busque y lo vea, ¿no? Pero realmente cómo van las texturas, todo, eso es una cosa preciosa, las coronas, los oros, todo lo que podían tener. Sin embargo, la película es muy floja y la ves y, entre otras cosas, dices, es que no sé qué estoy viendo un mundo que no entiendo, el mundo bizantino, tardorromano y demás. Tú te coges ahora y ves un capítulo de Vikingos Valhalla, donde acaban los vikingos en la corte del emperador de Oriente, que además va a ser esto 300 años después, y los siguen vistiendo de romanos de la época de Sila o de Mario, pero la gente lo entiende. Y si ves Teodora, no lo entiende. Es un poco lo que dice Pablo. O es el miedo que tenemos a que no se entienda. A lo mejor habría que hacer un esfuerzo, ¿no? Y tampoco me parece tan complicado. Pero yo creo que va por ahí. Bueno, por ahí está el mercantilismo del cine, ¿no? O sea, claro, lo quiere el director y la productora es que vaya la gente al cine. Si hay que comer. Si te metes algo muy novedoso, pues como dice Pablo, ¿no? Le cruzas los cables a la gente y dice, bueno, esto no es Roma, esto no es la Edad Media, ¿no? Oye, ¿y la imagen de Roma
¿ha evolucionado o ha involucionado a lo largo de la historia del cine? Pues tenemos una progresión sobre la percepción que se ha tenido de Roma, muy, si ves, desde las películas de Peplum más, bueno, no vamos a ver de las más primigenias porque sería irnos al cine mudo y demás, pero que también, ¿no? También ahí hay, refleja muy bien la visión que se tenía en su momento, pero si nos vamos a los 50, a los 60, la imagen de Roma en ese momento como ejemplo de civilización casi perfecta, porque en el fondo está corrompida y abocada al desastre, a cómo la vamos viendo después a través de las películas de Kubrick, incluso en la que ha mencionado Enrique de Espartaco, la serie esta, o Roma HBO, que va buscando como una mayor crudeza, siendo pues la corrupción y el distanciamiento entre las capas bajas y las capas altas. De hecho, ojo, la de Espartaco es muy, la serie pervertida esta, es muy importante porque para mí es ya Creí como... que ibas a defenderla. Sí, no, te la defiendo A ver. cinematográficamente hablando, de que es ya como la explosión de lo que es la idea del peplum, pero llevado a la 15ª potencia. Al final, Roma se percibía en los 50, 60 como algo esplendoroso, dotado de exotismo, mucha sensualidad, decadencia. Si eso lo vamos subiendo el tono a lo bestia, nos encontramos con la serie esa de pues, las mujeres ahí en toples en la arena, desnudos cada corte de imagen, de escena y de todo, y sangre y depravación por todas partes. A mí me llama la atención, fíjate, que lo habrían tenido fácil, porque hablando de Teodora, precisamente, esta señora, ¿no? Teodora era famosa porque trabajaba para un circo, por así decir, trabajaba en el hipódromo y uno de los espectáculos favoritos era recrear Leda y el cisne, ¿vale? Entonces, a ella la ponían desnuda, embadurnada de miel y con unos granos de trigo por todo el cuerpo y a continuación aparecía por allí unos cisnes que se tenían que comer los granos de trigo con ella desnuda a la vista de todo el público, ¿no? Entonces, era una cosa, eso se hacía en la antigüedad, eso en una película de los años 60 no se hace por pudor, ¿no? Entonces no salía una Teodora, pues bueno, un poco, no sé, tabernera, me parece que era poniendo copas, pero no salía nada más. Pero fíjate que eso se podía haber hecho. Ahora, sin embargo, no se coge eso, sino que lo que se hace es esto, como dice Pablo, la Roma pervertida esta, ¿no? Es coger Roma y darle la vuelta y convertirla en un lupanar cuando no. Es verdad que hay una evolución claramente de mostrar más cuerpos desnudos, más sexo, más escenas duras, las batallas están mejor hechas. Pero yo, francamente, contestando a tu pregunta, yo diría que lo único que veo de evolución en la calidad de la representación, ojo, es el dinero que se gastan, pero no veo... antes se decía que, fíjate, cuanto más corta era la faldita, peor era el peplum. Siempre se ha dicho eso, ¿sabes? Una máxima. Es una máxima del peplum. Cuanto más corta es la falda, peor es el peplum. Ahora yo no me atrevo a dar ninguna máxima porque, bueno, da igual que sea corta que sea larga. Y luego nos queda hay una cosa por decir también. Hay películas que, siendo una ambientación que no me parece la correcta en muchos sentidos, sí reflejan muy bien la época. Y aquí me quedaría, por ejemplo, con la caída del Imperio Romano, o por lo menos reflejan muy bien una sensación que se pudiera tener o que la historiografía puede tener sobre la época, ¿no? Van un poco ahí. La serie Roma, ¿no? Roma. Yo, Claudio, por ejemplo, la de los años 70 también entraría en esa categoría, aunque esa sí es de las más fieles que he visto. Pero en general ni reflejan bien la época, ni la evocan bien, ni la historia corresponde. Pero bueno, es lo que ha dicho Pablo, es que el lenguaje cinematográfico es otra cosa. Al final, yo tampoco conozco ninguna adaptación al cine que sea extraordinaria y maravillosa y llegue a todos los matices que llega un libro, por ejemplo. ¿Ya? Pues si no, digamos, un periodo a lo mejor de 100 o de 200 años. Al final, lo que sale en la pantalla es lo que la gente cree o espera ver de ese periodo. Y veremos todos los tópicos, que al final es algo que se retroalimenta, ¿no? La gente tiene unos tópicos en la cabeza de una época, los metemos en el cine. Venga, ¿qué peli de romanos no va a tener ahí su orgía de tipos tirados ahí en sillones pimplando? O los gladiadores o las bailarinas hasta en la sopa. Pues claro,
si es lo que tiene la gente en la cabeza, ¿cómo no lo vas a meter? Y al meterlo, pues la gente sigue tomándolo por cierto. Ese cuerpo de baile maravilloso que sale en todos los peplums, siempre da igual que pegue o que no pegue, siempre hay un cuerpo de baile de señoras que aparecen por allí danzando. No sé, es una cosa, es uno de los tópicos que más gracia me hacen, ¿eh? Pues sí, Pablo, perdona. Un mini inciso, llevándolo al mundo de la recreación, en España no está visto, pero en otros países de Europa y en Italia es algo que se quejan algunos recreadores de que se mete con calzador la danza étnico-romana. Porque claro, o sea, ¿cómo no va a haber bailarinas en tu evento de recreación, no? Porque lo tenemos asumido. Al hilo de todo esto que estáis comentando, me acordaba al hacer las pequeñas notas del guión. Enrique participa, colabora en un magnífico podcast que se llama Paseando por la Cava Baja. Y yo lo recomiendo. Es que se lo recomiendo a todo el mundo porque desde que lo conocí me lo paso genial, ¿no? Jo, gracias, de verdad. Bueno, en fin, pues sí, yo también lo recomiendo, que vaya el que quiera. Sí. Y entonces, allí te escuché decir lo de la ropa de los romanos, ¿no? O sea, que la ropa de los romanos ha cogido un estándar, que es, por ejemplo, la época del emperador Trajano, y ya da igual que estés en la República, que estés con Augusto, que estés donde seas, que visten igual. Y no, por Dios, o sea, todo sufre en la vida un proceso de cambio, ¿no? Eso me hizo muchísima gracia, o sea... Es que es verdad, es que es igual. Tú imagínate que se ponen a hacer dentro de 300 años una película sobre el siglo XXI y sacan la guerra de Irak y el uniforme es el de granaderos del siglo XVIII, ¿vale? Y ponen a los americanos así y a los iraquíes, yo qué sé, los visten de árabes pues es eso, es lo mismo, es mantener el mismo estereotipo. Incluso, fíjate, ha traspasado la frontera de la antigua Roma. Acabo de ver, creo que fue antes de ayer, que salieron las primeras imágenes de la película de Nolan, La Odisea. Y claro, ¿de qué los han vestido? Pues los han vestido de cuero negro, los han vestido otra vez, ¿vale? Con un penacho a la romana tipo centurión en la cabeza y lo que más rabia me da, y eso lo tengo que decir también, es que les han puesto un fondo de luz nórdico. Y no es el Mediterráneo, es decir, están en un sitio que es que ni siquiera es onírico, porque lo onírico entonces, venga, pues pon un fondo de luz de fantasía y ya me da igual, pero no me pongas un filtro frío, húmedo, cuero negro, eso ha traspasado ya fronteras y eso se ha hecho así desde siempre. En cualquier peplum que yo recuerdo, por ejemplo, ¿cómo se llama esta de Constantino el Grande? Hay una película también de los años 50, no sé si es el signo de Constantino. Estamos hablando de Constantino, que es siglo IV, siglo IV después de Cristo. Pues va vestido exactamente igual y su ejército va vestido exactamente igual, porque además llevan la misma ropa que debe ser prestada del mismo estudio que los legionarios de Ben-Hur, ¿vale? Por ejemplo, luego tienes fantasías directamente, pero que quedan todavía peor que si lo hicieras como tienen que ser. Estoy acordándome de Rey de Reyes. Invito a cualquiera que vea cómo va el legionario romano de Rey de Reyes. Son los legionarios de Asterix y con y con un escudo que no hay quien entienda y que el de vestuario no sé qué ha hecho ahí. ¿Vale? Semana Santa. Sí, o sea, es que los de Semana Santa van mejor. Los de Murcia, estos que van con las plumas y tal, van mejor. Van mejor porque por lo menos sé que estoy viendo una cosa fantástica, pero eso tenía pretensiones. Me acuerdo de... Historia con pretensiones, no como el... Me acuerdo de que comentamos lo de la Odisea cuando vimos esa foto y aquí viene la máxima del peplum moderno, que lo dije, que fue, si no enseñan las piernas, no es buen peplum, porque ahora van todos con pantalones. Y es algo relativamente de las últimas películas, ¿no? Porque en películas de estas de los 2000 sí van enseñando ahí cacha, pero es que es la moda de la época, ¿no? Y sí, por supuesto, 1000 años de historia, no seguimos vestiendo igual y en algunos casos, pues venga, te lo adelanto, ¿no? Como hemos visto, o sea, te lo amplío, como en el caso de los vikingos bizantinos estos, que con la armadura de pretoriano. También es que es complicado y chocaría porque la indumentaria romana, tanto la propia moda como las armaduras y demás, cambia muchísimo. O sea, si viéramos pues estas pelis sobre Aníbal, los soldados ahí apenas llevarían armaduras, llevarían unos cascos llenos de plumitas muy elaborados, escudos cada uno pintado con el de su padre y de su madre. Ahí era un poco, cada uno se pintaba su escudo porque era suyo, entonces se perdería, por ejemplo, la noción que se tiene de
el ejército romano era una maquinaria uniforme y disciplinada, como vemos, por ejemplo, en Espartaco, de Kubrick, que al final hacen la batalla y empiezan, pues parece un circo, empiezan a hacer ahí unas formaciones de abrirse por un lado, con otro, pero solamente para decir, pues escucha, que Roma, mira tú cómo maniobra, ¿no? Qué bonito, Entonces, sí. y no hablemos ya de pues, la vestimenta. Si no fuéramos al final del Imperio Romano, pues no podríamos poner a las romanas con esos vestidos tan cucos, así, tan ligeritos, que pues Sexys. cantan a la pantalla, sino que irían pues con unas túnicas súper anchas, de manga larga, con una figura en el cuerpo que no se ajusta a ningún canon estético actual. Y sería difícil de digerir para alguien que no estuviera familiarizado, ¿no? Con esa Claro, pero ese es el tema. estética. O sea, se vería o sea, repercutiría tan negativamente en la industria ya cinematográfica, joder, que se cumpliera un cierto rigor en vestimenta, en procesos históricos, o sea, porque, bueno, hace poco todos vimos, o creo que todos vimos Napoleón. Entonces, claro, a la gente que... ¿Tú no? No, me niego. ¿Bombardear las pirámides? ¿Ponerle el unicornio a una momia? No, yo lo siento mucho, pero no me llaman para ver eso. No le doy dinero. Dices, ¿qué necesidad? O sea, porque yo creo que el hecho de que bombardee las pirámides, que sí, que en ese momento la gente se sorprende mucho, pero que tampoco te creo que te cargues la película si no lo haces. No utilices esos tics tan facilones para enganchar a... Si la película es buena, que no lo es, pues entonces no necesita de esos tics, ¿no? Es conciliable. Yo creo que es perfectamente conciliable porque luego ya ahí tú puedes perfectamente vender la película como que es súper correcta, histórica y un reflejo más aproximado. Ya es otro recurso de venta, por ejemplo. Y hay películas que lo han conseguido. A lo mejor no han sido las más taquilleras de su momento, por diversas causas, pero, por ejemplo, de antigüedad tenemos la película de Alejandro. Me parece que es maravillosa a nivel histórico, pero, bueno, en fin, luego es una película un poco complicada y densa por el propio lenguaje que quiso usar el director. Va haciendo flashbacks, al final no te enteras, ves a Alejandro de mayor, luego le ves de niño, luego su padre por ahí, ¿saben? Es una cosa un poco rara, pero a nivel de representación, el cómo hace las batallas y demás, es maravilloso. O sea, ves una cantidad de detalles mínimos que un pureta se los disfruta. Ostras, mira, si están ahí los tracios escondidos dentro de la formación, como dice los autores antiguos, ¿no? Que se hacía. O sea, y puede ser disfrutable. También está la de Northmen, esas de vikingos, también muestra. Hay una escena, por ejemplo, que me encanta, ¿no? De esa película, que es que el protagonista va como a una tumba y en la tumba le sale un fantasma, pero el fantasma lleva una armadura, vamos a llamarlo con comillas, vikinga o proto-vikinga de a lo mejor 300 o 400 años antes y dices, ole, bien. Qué bien hecho, ¿no? Un muerto, una tumba y va vestido pues como un personaje más antiguo. Pero fíjate que es curioso, porque estás nombrando una de Macedonios, que estoy de acuerdo con Alejandro, ¿eh? Realmente lo que es la ambientación es única. En Yo Claudio se hizo perfectamente, creo yo, o prácticamente perfectamente. Es la única vez que lo he visto y esa triunfó. Pero como quieras hacerlo, con griegos lo haces. Yo he visto, por ejemplo, algún documental teatralizado, por así decir, sobre Aníbal, y recuerdo la batalla de Cannas, verla a los cartagineses perfectamente. Se había hecho un esfuerzo de vestirles bien, de ponerle a Aníbal una armadura helénica, de sus tropas iban bien, hasta los íberos salían bien, uy, qué bien. Enfocan a Roma, otra vez mal. Eran los mismos legionarios de siempre. Es que con Roma no sé qué pasa, no lo entiendo, pero ahí hay algo raro, ¿eh? Ahí esto lo hemos comentado alguna vez, tú y yo, Enrique, que cuanto más antigua la película, sí. Muchas veces es más histórica. Sí, sí. Porque el cine al final repite tópicos y estereotipos, no hablemos ya de reutilizar material en las producciones. A día de hoy vemos alguna que otra cosa por ahí y dices, pero si llevan la armadura de los soldados de Gladiator, la misma. Gladiator 1, es decir, 20 y tantos años después, la armadura esa sigue usándose, ¿no? Pero hay que sacarle partido, está ahí cogiendo polvo en el estudio. En su día.
Entonces, pues, vamos, cuando no hay una referencia clara de tópico, muchas veces se va a las referencias que eran las originales. Eso pasa pues con estas primeras películas históricas. Luego al final vas copiando la película anterior y cambia completamente la estética. No siempre, luego hay otras ocasiones que se lo inventan por completo y ahí por eso tenemos bárbaros, que eso ya nos toca nosotros en un tema personal, cuando cogen a los bárbaros y te los representan siempre andrajosos, con pieles y demás. Da igual que ese bárbaro en concreto sea del entorno mediterráneo, del entorno norteafricano, oriental o lo que sea, y pudiera haber vestido de un modo riquísimo. No, es mejor las pieles y la mugre. Cuanto más, mejor. Oye, esto lo hemos hecho todos, ¿no? El hablar de las profesiones pues más que nunca serías, ni que son bastante desagradables y tal. Pero claro, ser asesor histórico de una productora o de un director de estos hollywoodienses de mucho, debe ser una locura, ¿no? Salvo que te paguen mucho y tú digas lo que hay que hacer y no te hagan ni caso y dices, pues, oye, pues ya está, porque tiene que ser frustrante, ¿no? Si te da igual todo. Es que, claro. Si es lo que dices tú. Sí. Los tienen, porque yo ya dudo que muchas productoras y muchos directores se apoyen en asesores profesionales, asesores históricos, profesores de historia, vamos, historiadores. Me extrañaría mucho, hombre, alguno habrá, ¿no? Pero supongo que llamarán a alguien a ver si pero lo de, por ejemplo, lo que hizo el CID, cuando se produjo el CID, que contó a bombo y platillo con Menéndez Pidal, de asesor histórico, que decía todo el mundo, ¡hala, va Menéndez Pidal! No le hizo nadie ni caso a Menéndez Pidal. Pusieron para empezar una catedral gótica que no había. Entonces, es para empezar, ¿no? A hablar. Bueno, algo se hizo caso, pero no mucho, ¿no? Entonces, el asesor histórico, ni siquiera alguien de esa talla y de esa categoría, yo creo que tiene que tener, ahí sí que no tienes que tener pretensiones, tienes que ir y decir, mira, esto es así, usted haga lo que quiera y si lo que está haciendo usted es un engendro, quíteme de los títulos de crédito y ya está, y que yo no quiero salir aquí. Es lo que haría yo, por lo menos. Pero cobrando, ¿eh? Hombre, claro. Que te paguen y luego que hagan lo que quieran. ¿Verdad? Eso sí, hombre, claro, a ver, tontos no somos, pero sí. Debe ser extenuante, seguramente, para en determinados entornos. Si cogemos a Ridley Scott, que abiertamente en las entrevistas dice que los historiadores se callen, que él lo hace mejor, pues imagínate pues los pobres que tenga ahí en plantilla, se tienen que estar tirando de los pelos. Madre mía. La becaria y todo, llegan allí a buscarle cosas. Es que me lo estoy imaginando. Oye, tal y como ya el tono que ha ido cogiendo la entrevista ya de desmenuzar y de destrozar el cine, que era un poco el objetivo también de todo esto, cada uno de vosotros decirme una película solamente que sea vuestra favorita sobre Roma y que recomendaríais. ¿Quién empieza? Pues, venga, yo diría Quo Vadis. Creo que es el pistoletazo de salida del Peplum, como lo entendemos, porque es del año 49-50. 51, que lo tengo apuntado, que es de las que vamos a hablar luego. Claro, pero una cosa es cuando se estrena y otra cosa es cuando empieza a hacerse. Ah, bueno, ostras. Claro, que parece un detalle muy tonto. Pero, por ejemplo, el caso de Quo Vadis, claro, si se hace en 51, tuvo que empezar unos añitos antes. Estamos hablando casi al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo diría que al final, que es una peli que nos pone a un villano como es Nerón, como pues un villano demente, extravagante, que anda, que no se va a copiar después. Yo creo que es bueno el retrato característico de la dinastía Julio-Claudia, te da igual Calígula que Nerón, siempre va a ser ahí un demente retorcido. Y por digamos, el pozo o el mensaje cristiano que tiene, al final, bueno, Quo Vadis está basado en una novela que es Quo Vadis, que bueno, hace como una alegoría de los cristianos como resistiendo frente a la tiranía de Roma, pero es Polonia y el Imperio Ruso. O sea, tiene un pozo ahí nacionalista polaco. Y ese tema lo veremos repetido una y otra vez en ese cine de los 50 y 60, que al final es como la imagen de cómo el cristianismo, que trae un mundo nuevo, que tiene que superar a
la civilización que en el fondo está condenada, como es Roma. Tú te quedas con Cubades. Sí, y ha dicho una cosa que es verdad que al final, bueno, es verdad, todo lo que decís es verdad, no es que sea una coletilla, ¿no? O no. Pero que hay cosas que al final se quedan en el imaginario popular, ¿no? Y tú lo has dicho ahora con Nerón, ¿no? Como independientemente del rigor histórico o no, que hay investigaciones posteriores y que van echándole un poquito de agua al vino a lo que era Nerón, como el incendio de Roma y todo esto, pero Nerón, sobre todo para la generación de mis padres, por ejemplo, era Pitiustino. Sí. Y se quedó ahí. Entonces al final dices, hay otros Nerones, pero ya no es ese, y se queda ahí como grabado a fuego, ¿no? Ese imaginario. Enrique, ¿tú con cuál te quedas? Bueno, vamos a ver, hay muchas, pero yo, ya que nos vamos a una, ya que nos vamos a aquí, yo diría Ben-Hur, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, primero porque yo creo que la habré visto 50 veces y no estoy exagerando, porque todas las Semanas Santas salía Ben-Hur. Ahora no tanto, pero en su día sí, siempre salía Ben-Hur, se veía Ben-Hur. ¿Por qué más? Hablando de curiosidades, esta novela está basada en una novela, ¿no? de Lewis Wallace, que es un general de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, un general del norte. Y es curioso porque me gusta por la historia más que otra cosa. La ambientación vamos a dejarla, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero la historia, porque Lewis Wallace, según va escribiendo Ben-Hur, él, por su parte, después de haber pasado la Guerra de Secesión, vive un proceso de conversión religiosa muy fuerte al cristianismo. Entonces, él lo vuelca en su personaje, que es Ben-Hur, que es él, es un trasunto de sí mismo. Entonces, que empieza siendo un niño pijo, descreído de la alta sociedad de Judea, que pasa de todo, y termina como termina, ¿no? Entonces, todo ese proceso, por esa parte, psicológicamente es muy interesante y sobre todo porque le pasó al autor, ¿no? Primero. Segundo, porque aquí aparecen muchas, que también salen en Quo Vadis, ¿no? Muchas cosas del cine peplum, hay muchos estereotipos, como por ejemplo, hemos hablado ya de alguno, ¿no? Pero, por ejemplo, la idea de que la protagonista femenina tiene que tener una escena a lo largo de la película en la que salga en un gran banquete o vestida de fiesta, ¿no? En el gran banquete da igual, pero vestida de fiesta para adornarla y ponerle las túnicas ceñidas y bonitas y tal, que exalten su figura de maravillosa y guapísima mujer, que como bien dice Pablo, eso no existía, pero se lo ponen. Entonces, como a la de Ben-Hur no se la pueden poner porque la protagonista es una esclava y no la van a vestir de fiesta, lo suplen poniéndole vestidos muy, muy, muy ceñidos al cuerpo, ¿no? Entonces, eso es muy curioso de ver y muy interesante cómo lo hacen así. Y luego, porque a pesar de que, evidentemente, esto es una película completamente fantasiosa en muchos aspectos, me parece maravillosa dos cosas que sí me gustan mucho. Primero, Poncio Pilato, que está muy bien hecho, ¿vale? Las pocas escenas que sale, ese hombre es maravilloso. Y luego la escena de los carros. Yo creo que lo más icónico del cine peplum o de lo más icónico es eso. O sea, es ver al carro blanco, los caballos blancos contra los caballos negros de Mesala, dar vueltas. Sale lo de los pececitos para marcar las vueltas que daban, que eso es así. Salen las cárceles, que son las puertas de salida, aunque no se salía desde una raya, sino que cada uno salía de la puerta y tomaba la compensación, como hacen en el atletismo. Pero bueno, tiene cosas que a mí me parecen muy simpáticas. Yo la recomiendo aunque sea larga porque además las galeras, los remeros de galeras, aunque las galeras no sean así y aunque la batalla tenga, bueno, no hablemos de los macedonios que han puesto ahí, ¿vale? Que eso podía ser cualquier cosa, pero el remero, ¿verdad? Sí, yo creí que eran japoneses cuando la vi porque llevan cimitarras, llevan una cosa colgada al cuello, bueno, pero el remero, lo mal que lo pasa, la vida en una galera, cómo mira, cómo tal, a mí me parece fascinante y por acabar ya, te digo que es de las únicas películas que he visto que yo creo que no le hace falta jamás ni le hará un remake y el que se hizo la empeoró, en mi opinión. Bueno, me habéis dicho cada uno película favorita, ¿no? Pero ¿hay alguna, por ejemplo, que refleje fielmente la historia? Pues no siendo películas, más bien series, pues me quedo con lo que ya comenta Enrique de Yo, Claudio y Roma, de HBO, creo que es del 2000, no sabría la fecha exacta, pero es curioso porque reflejan muy bien una
atmósfera en diferentes puntos. Por ejemplo, Quo Vadis es la corte, me acuerdo de unos decorados, unos trajes, un mobiliario que era espectacular. En cambio, Roma nos traslada al polo opuesto, a las calles de viviendas abarrotadas, paredes llenas de grafitis, destartaladas, inmundicia, pero tampoco sin pasarse, ¿no? Y caer en el tópico de la ciudad miserable antigua en la que no se podía vivir y en la vida del común. O sea, cómo representan desde la religiosidad hasta la política de a pie de calle. Vamos, pues, diría que Roma es mi favorita, mi favorita en ese sentido. Enrique. Pues es que coincido completamente, no puedo decir otra cosa. Las dos. A mí, en Roma, fíjate, todo lo que dice Pablo es cierto. Si uno coge y ve las dos y ve un capítulo solo por verlo, ¿vale? De Yo, Claudio, y luego coge otro de Roma, va a haber muchas diferencias en el vestuario. El vestuario, la ambientación, no ambientación, no, perdón, el vestuario, los utensilios que tienen allí, los muebles, la pintura de las paredes, la textura, todo eso, quedaos con Yo, Claudio. ¿Vale? Eso es así. Pero Yo, Claudio, al final es la vida de la corte. Entonces tú no ves otra cosa que eso. Pero Roma sí que es verdad que muestra un poquito más. Y además, Roma tiene una cosa, que es lo que decía yo antes. No es muy fiel históricamente a lo que pasa, pero yo creo que refleja muy bien, de alguna manera, esa urbe nueva, rica del Mediterráneo, ¿no? Que de golpe se encuentra con un imperio en crecimiento y que además... Roma está ambientada casi la guerra civil de César y Pompeyo y luego la de Augusto y Marco Antonio. Entonces, cuando Augusto triunfa, sabemos por las fuentes históricas que Augusto tiene que reformar las costumbres porque la aristocracia, sobre todo, está ya en una decadencia y en una desidia y en un todo que no puede ser, ¿no? Entonces, eso es lo que ves en Roma. Entiendes que viendo esa serie, la veas y digas, sí, no me extraña que Augusto se tuviera que meter aquí. Ahora, ¿era así? Pues no, exactamente así no. Pero bueno, te da una idea un poco más moderna de lo que pueda ser, sin llegar a ser la salvajada de Espartaco, que es coger eso y ya directamente convertirlo en una película erótica, ¿no? Sí. Por decir otra barbaridad, ¿vale? Pues la segunda parte de la pregunta, y yo creo que más o menos la has contestado ahora, es cuál es la más creativa, por llamarlo de una forma, pues ya está, ¿no? Sí, yo por ese lado ya he dicho lo que tenía que decir. Igual, las películas más creativas de romanos. Sí, en el sentido peyorativo. O sea, vamos a estar de acuerdo, Enrique y yo, en que las de Maciste y compañía, o sea, las de Forzudos. Por favor. Ya qué son maravilla. De chifladura por completo, que no te las crees de ninguna manera, pero o sea, es que diría, son como estas pelis de acción de héroes que están cachas y pegan golpes que vemos a día de hoy, que no te los crees y dices, son palomiteras. Pues es que es un poco eso, pero en plan nefasto, o sea, en plan mal y mal producido. Al final fue derivando a coger al tío más cachas que hubiera pues en la liga de culturismo de donde fuese. Tal cual, Si sabía o no sabía actuar, daba igual. O sea, se meten con Schwarzenegger y de bueno, Schwarzenegger al menos, pues sus papeles pues te los hace mejor o peor. Pero si es Terminator, que si es Conan, se ajusta. Pero aquí es que sí, son insípidos. Y es que me acuerdo de una película que era Hércules contra Roma. Y bueno, por Hércules, un monstrenco tapado con una capa mala en un carro, le paran los romanos, estamos buscando a Hércules. Y el tío se tapa así con la capa, en plan, claro, ¿no? Porque el forzudo de 2 metros no canta. Y se ponen a molestar a la tía con la que va en el carro. ¿Para qué? Pues para que Hércules les coge y les tira por un puente o hace una cosa así. Buen motivo. Despliegue de fuerza. La hay contra los mongoles, la hay contra Maciste contra Cleopatra, Maciste contra Ramsés. Es que hay un Maciste contra Nabucodonosor que llevaba muerto unos 900 años más o menos, pero vamos, daba igual, ¿sabes? Es para atrás, para adelante, Maciste te valía para todo. Oye, y haciendo un ejercicio de ciencia ficción y poniéndose en el papel en esa profesión tan denostada que hemos dicho que no queremos ser nadie, ¿no? Que es el asesor histórico de una productora, pero poneros ahí que estáis, que os contratan, ¿qué aspecto de la vida romana os gustaría ver mejor representado? O sea, algo que sea vulgarizado siempre y que decís, no, coño, vamos a hacer una película y vamos a hacerla en ese sentido, vamos a hacerla bien. Pues mira, a pesar de que se ha intentado representar bien, sí me gustaría
Mira, me gustaría ver una película romana donde saliera lo que los británicos llaman el cine social. Es decir, cine social británico, no español. Cine social español es el peor barrio de España con drogas, eso no. El cine social británico es el que representa todas las capas de la sociedad. Es el que me gustaría. Pues eso me gustaría ver en Roma. Me gustaría ver la corte del emperador, luego una taberna con unos esclavos allí tomando algo, otros sirviendo, tal. Luego una familia de tenderos, a lo mejor yo qué sé, cosas así, ¿no? Un noble, un comerciante que compra vino en Grecia y lo trae. Me gustaría ver un poco todo en general porque tampoco creo que esté bien hecha ninguna, pero realmente yo creo que la que menos ha salido o que yo menos he visto es la figura del comerciante. El esclavo sale mal, pero sale más, el legionario sale mucho, la corte sale mucho, pero el que compra y vende o el tendero es que no sé, yo no recuerdo, en Roma salen un poco, pero poco más, ¿no? Es lo que te podría decir yo. Yo estando totalmente de acuerdo con que el costumbrismo, el cuadro de costumbres es lo que más simpático realmente luego resulta a la gente, porque de hecho, volviendo de nuevo a Roma, al final los personajes que caen más simpáticos a todo el mundo son Lucio Boreno y Tito Pulo, que son pues, los dos exsoldados plebeyos, porque pues bueno, están ahí en la calle y les pasan pues sus cosas mundanas, ¿no? Pero venga, añadiría la religión romana, porque al final siempre hay unos estereotipos del adivino César, no encuentro el corazón del bicho, te va a ir todo mal. No, pero sino al final es muy complejo. Yo no soy un particularmente entendido en religión romana, es una de mis asignaturas pendientes. Pablo, tenemos que traer a Pedro, que ese sí. Sí, ese podría decir más de una cosa. Otro compañero nuestro. Otro día hablar de cuestiones religiosas. El tema de los misterios, ese tipo de incluso cultos más complicados, más enrevesados, privados, podría ser interesante de reflejar. De acuerdo también. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Eso sí que sale muy poco. O habéis, sobre todo vosotros, habéis mencionado Peplum. Y yo no sé si nuestros oyentes, bueno, pues saben lo que es sobre todo si hay gente joven, lo que es el Peplum, ¿no? Entonces, ¿cómo definiríais el género Peplum? ¿Qué elementos creéis que son los característicos que le distinguen de otros géneros? Porque una pregunta ya, ¿el Peplum está considerado como un género en sí o es algo que se le ha llamado así por algún motivo? Pues, o sea, al final, el Peplum, de hecho, creo que es una palabra, lo mismo me equivoco, pero creo que es un término español. El inglés se llama Swords and Sandals. O sea, espadas y sandalias. Bastante más ilustrativo, ¿no? Claro. El término. Faltas cortas. Al final, yo creo que es desacertado, aunque realmente se señala que Peplum es el cine de la antigüedad, ya sea Roma, Grecia, Egipto, bíblico, etcétera. Yo creo que es desacertado considerar todo el cine de la antigüedad como Peplum. O sea, al final hay un cine de la antigüedad que tiene más cosas en común entre sí que con otras películas. Por ejemplo, temas que yo incluiría necesarios en un Peplum, el exotismo, o sea, una sociedad antigua, distanciada en lo que vivimos actualmente, marcada por el lujo, casi rozando la decadencia, pero muy esplendoroso. También en los elementos que incluyen sus películas, por ejemplo, esos grandes desfiles, esos triunfos, esos despliegues de pues, el César saliendo delante de la masa que le aclama en el circo o en el anfiteatro o en un balcón, aunque sea, esos baños de masas de los personajes. Y ¿cómo diría? Paso palabra. Me quedo un poquito en blanco. No, tranquilo, es que es eso, realmente tiene su propio... Sí, es un género, claro. Es un género, lo que pasa es que de espada y sandalia, claro, ¿qué nos entraría aquí? La Odisea, por ejemplo, de Nolan, este horror que nos van a vender, es cine Peplum, realmente también, ¿no? No cumple todas las características, pero sí es espada y sandalia. Lo que pasa es que creo que Pablo y yo pensamos en lo mismo. Estamos pensando en el cine de los 50, 60, los 70, luego tiene una caída muy fuerte en los 80 y 90, que ya el cine Peplum, en fin, ya pasamos a otra cosa, ¿no? El Peplum se traslada a otro clásico. Sí. Ya Peplum implica clásico.
No estoy tampoco de acuerdo exactamente con eso, porque hay películas que cumplen con esos elementos que yo he señalado de la majestuosidad, el exotismo, el recargo, la decadencia, modernas. Vámonos a Troya, vámonos a Gladiator, incluso Gladiator 2, yo lo consideraría un peplum. Mira que no me la he visto. Es que no me has dejado terminar. Digo que cae en Perdón. los 90, pero vuelve a salir en los 2000. Eso es lo que iba a decir, ¿vale? Con Troya, con Gladiator, y ahí ya está, ¿vale? Era eso nada No, más. lo siento. Claro, yo tenía el peplum muy vinculado a los años 50 y 60. Claro, pero es que es el inicio, vamos, ahí es donde Pablo entra, ¿no? Y se sabe más que yo, pero sí, es lo que te digo, que en los 80, 90 esto desaparece y se va a otra cosa. Yo recuerdo, me pilló a mí de adolescente en los 90, claro, estamos hablando de que esto desaparece, pero el cine histórico empieza a salir otra vez el del oeste, el western crepuscular, que esta charla con Pablo la hemos tenido muchas veces también. Por si un día te apetece hablar de western, pues mira, también estamos dispuestos, yo creo, porque es interesante. Yo me voy apuntando cosas, ¿eh? O sea, no... Bailando con lobos, si volvemos a la historia, te salen películas muy de denuncia, ¿no? También la lista de Schindler. Es eso, lo que hay histórico en los 90, y Robin Hood, que ya no es histórico, pues se les va la olla, y luego en los 2000 se reconduce un poco. Si comparas el cine de los 2000 con el de los años 50 y 60, que es lo que hemos hecho, te sale lo que yo dije antes, que a lo mejor es una barbaridad, que es lo de que no sé si ha empeorado o ha mejorado, pero incluso puede acabar hasta peor. Pero si lo comparas con de dónde viene el cine de los 2000, que viene de los 90, es que ha resucitado el peplum completamente, porque los 90 yo lo daba por muerto. Y mira, vuelve a aparecer otra vez una Troya o un Gladiator, que es el mérito que han tenido, ¿no? Lo demás, pues bueno, ya otra cosa es que sean mejores o peores, pero sí, es mi opinión. Claro, al hilo de lo que ha dicho antes Pablo, lo que estás diciendo tú, del renacer, y Pablo hablaba de las características, como esa grandiosidad, esa monumentalidad que tenía, está claro que el peplum prioriza el espectáculo a cualquier rigor histórico. Sí. Aquí es marketing 100%. Y ese fue su gran éxito en los años 50 y 60, ¿no? Entiendo. Pero Sí, Pablo tiene más cosas, ¿verdad? Dilas. No, que estoy de acuerdo. Al final, bueno, tampoco implica que no sea necesariamente histórico el que queramos meter pues, esos elementos de grandiosidad. O sea, la grandiosidad, la exaltación pública, vamos a llamarlo así, es algo que estaba al orden del día en la antigüedad, ¿no? Los triunfos de los emperadores, esos espectáculos gladiatorios, bueno, en fin, los baños de masas, ¿no? Pero sí, ciertamente muchas veces para meter esos elementos de esto es exótico, mira, un tema muy interesante. Hay que retorcer la realidad. Hablemos de, por ejemplo, la mujer romana en este peplum clásico. Hay dos tipos. Bueno, no vamos a ver, no necesariamente a mujer romana, sino directamente la figura, la mujer, los personajes femeninos en estas películas. Por un lado está la romana rica y poderosa, que es libidinosa, es manejanta, es una femme fatale en toda regla. Y luego está la pobrecita, que es la esclava o la hija adoptiva del senador de turno, que son buena gente, que es la que va a intentar pues, llevar por el buen camino al protagonista. Normalmente el buen camino es que se haga cristiano. suele ser así. Comparado con la otra, claro. Es que es que es una... ¿Te acuerdas de Quo Vadis de una escena en la que le dice Marco Vinicio a la emperatriz Popea, están hablando y le dice a la emperatriz Popea, ¿sabes lo que he hecho esta tarde? Y dice el otro, evítame nombres. Le dice directamente, o sea, la está llamando de todo, ¿no? Solo con esa frase tan y que va la guardia pretoriana a buscar ahí al general, ¿no? Y le dice, la emperatriz exige que vayas a sus aposentos o algo así suelta. Sí. Y creo que se enrollan. Es más, sí. La emperatriz sale así con un anillito en la escena esta del banquete de Nerón, tiene un anillito que es como una lupa, ¿no? Como esto del teatro, pero bueno, una versión romana, ¿no? Así inventada, para ver de cerca, desde lejos al mozo, al general romano que le gusta. Entonces dice, jolín, la mujer del César es tremenda, ¿no? Sí, pero es que el César en la escena anterior es el que estaba haciendo lo mismo con la novia de él, ¿sabes? O sea, claro. Bueno, pero a lo que quería ir, que con tal de mostrar esa imagen exótica y dotada de cierto erotismo de la mujer romana Patricia,
nos saltamos completamente por la torera el que cómo realmente, qué valores se esperaban, se exigían en una mujer de su rango. Y desde luego, eso no era... Otra cosa es que en la realidad alguna mujer de estas hiciera pues lo que le apeteció. Tenemos casos históricos, pero no se ajusta a la realidad de no, es que todas las mujeres romanas menudas eran, unas caprichosas, unas... Dices, pues es que las fuentes romanas nos cuentan otra cosa. Otra vez con las etiquetas de, en efecto, y que se ha quedado ahí. O sea, y bueno, ahora vamos a entrar en la fase de que yo decía de haber seleccionado unas películas que ya habéis ido mencionando a lo largo de... Yo tenía 5 películas y 2 series y han ido saliendo de forma espontánea a lo largo de la entrevista, ¿no? Y entonces bueno, pues era Ben-Hur, que la habéis, uno de vosotros creo que ha sido Enrique el que lo ha puesto como película favorita, o sea, donde... Entonces, bueno, Ben-Hur que tuvo 11 premios Oscar. Sí, O sea, impresionante. que en su momento fue tremendo, ¿no? O sea, yo tenía ¿qué nota le damos? Pues bueno, para Enrique casi la máxima, ¿no? Salvando determinadas cuestiones históricas, ¿no? Pablo, ¿qué te parece? Ben-Hur tiene una serie de elementos que han sido súper icónicos para el cine posterior. Bueno, ya lo hemos comentado, pero esas batallas que con incontables extras, bueno, en el caso de Ben-Hur es en el mar, que lo cual para la época es un despliegue de medios importante. Con hablar de las carreras, que de hecho no se rodó en el Circo de Mérida, ¿puede ser? Sí. Creo que sí. ¿Sí? Algo así. Y... Mira, yo te digo otra cosa. Pues te voy a dar pie a ti, porque esto lo hemos hablado muchas veces, pero esto me lo has comentado tú, Pablo. La parte ideológica, o sea, en Ben-Hur, por ejemplo, me quiero quedar ahora en el desfile, ¿vale? Que si la gente lo tiene en la cabeza, cuando vienen a celebrar la victoria naval del cónsul y tal, bueno, pues hacer un desfile por Roma. Una Roma que, bueno, parece de Dune, ¿vale? O sea, uno de los planetas de Dune, pero sí que salen esas águilas de oro, el emperador en un trono lejanísimo. Entonces, eso... Sí que te lo digo yo a ti, a ver si te apetece hablar de ello. Te doy pie para que hables un poco de la ideología también que pretende mostrar, ¿no? ¿Cómo se identifica la antigua Roma y con qué? Teniendo en cuenta en la época en la que estamos. Muy bueno. Es muy curioso porque Roma, a pesar de que sea lo que hoy consideraríamos un elemento, pues, un régimen totalitario, al final tiene un emperador que controla la política y las instituciones. Y es, evidentemente, bueno, un imperio es imperialista, evidentemente. De hecho, siempre es raro cuando, o sea, casi todas estas películas empiezan con las legiones marchando o la cola de esclavos, diciendo Roma domina el mundo, con esas voces, ¿no?, de película antigua. Entonces, sí, se resume que es un imperio que tiene a muchos pueblos subyugados, pero es que es la civilización y es el orden mundial, por así decirlo. A mí lo que más me ha llamado la atención, y no tiene nada que ver con la película en sí, sino el origen. O sea, que un general de la Unión en la Guerra de Secesión fuese el autor del libro y después, bueno, pues el argumentario de muy curioso, muy curioso. Sí, la sí, segunda que yo tenía era Espartaco, que también la habéis mencionado y además la habéis salvado bastante de los destrozos de películas. Quo Vadis, que es la favorita de Pablo. Creo que habéis hablado de la caída del Imperio Romano, que esa es del 64, ¿no? Esa sería mi segunda favorita, probablemente. Si no te hubiera dicho Ben-Hur, te habría dicho esta. Primero por los actores, porque es que están por ahí. 3 grandes de los grandísimos. Está Alec Guinness, que hace de Marco Aurelio. Está James Mason, que hace de filósofo raro, ¿no? Ahí en la corte de Marco Aurelio. Y está Christopher Plummer, que pocos años, bueno, pocos no, pero sí, poquitos años después va a hacer de Wellington en la Waterloo de Bondarchuk y bueno, y ha sido uno de los grandísimos del cine de esa época, cine histórico, ¿no? Entonces, por esos 3 nada más. Alec Guinness dijo siempre que la película le aburría profundamente. Él solo había visto los primeros 20 minutos porque eran los que él salía. Decía que no había visto la película nunca. Eso dijo siempre.
La caída del Imperio Romano. A mí me parece, igual que con sus fantasías y sus cosas, es una película de esa época. Las películas de esa época tienen el problema, le pasa a Ben-Hur, le pasa a Espartaco, le pasa a todas, que tienen mucho relleno. Entonces, tienen muchas escenas de relleno que ahora mismo no aguantaríamos en un cine ver eso, ¿no? Muchas horas. Te abres las venas, esos diálogos ahí, que si esto, que si lo otro, bueno. Pero, no obstante, tiene cosas, la textura, por ejemplo, de las armas, sí se tiran los pila, de los legionarios y salen arrojándolos, y se ve como pesa eso, o sea, que han cogido, no sé qué han hecho ahí, pero pesa, se ve que eso pesa y que hace daño. Ostras, Además, las sí, escenas de carros y tal, que salen ahí por... tremendas, ¿eh? Yo sé que está grabada en España, no sé si las escenas esas de Germania también, Sí, pero hacer una carrera de... Navarra, creo. Pues una carrera de carros que imagínate hacértela subiendo al puerto de Guadarrama en esos caminos estrechos, una carrera ahí de cuadrigas empujándose y de todo. Y dije yo, madre mía, pero ¿cómo se les ocurre hacer esto? Pegando saltos y una locura, ¿no? Bastante espectacular en cuanto a acción de su momento. Y es muy curioso el final que tiene, porque desde el principio te señalan, vale, ¿qué es lo que llevó a la caída de Roma? Te dicen muchas causas. Y dices, oye, esto está bastante bien, porque siempre viene algún listo que dice, Roma se cayó porque la invadieron los bárbaros, o porque se hicieron cristianos. Y ya como, eso fue la causa que precipitó todo. No, te dicen que hay muchas, que es muy difícil de explicar. Luego al final de la peli te lo condensan todo. Se muere el emperador Cómodo y dice uno, oye, pues general Livio, eres el emperador ahora. No, yo no quiero. Estoy harto de esta corruptela y todo. Y empiezan a subastar el puesto de emperador así en el acto. Y la plebe pegándose, bueno, en fin. Que además hasta que ha llegado Roma. Eso sí sabemos que fue así, se subastó. Sí. Los pretorianos sacaron el imperio a subasta a la muerte de Cómodo. Pero no imperios, no has improvisado. Me lo ha dicho uno que no. De hecho, oye, que te doy un millón de monedas por esto. Sí, aquello fue, si lo ganó Juliano, que era un banquero, que era el que tenía dinero, y luego lo matan también porque no lo pudo pagar, a créditos, ¿no? El año de los 5 emperadores. Sí, horrible. Es el principio de la crisis del siglo III, que se llama también, ¿no? Empieza ahí, pero es verdad, estoy totalmente de acuerdo. A mí la caída del Imperio Romano me parece... Y el final, fíjate, del final, a ti te gusta mucho eso y a mí un poquito antes, que es el monólogo de Sofía Loren, que sale a la calle y ve a su hermano Cómodo, que acaba de hacer todas las barbaridades del mundo y lo que hace la gente en la calle es celebrarlo. Sí. Y ella grita desde allí, dioses de Roma, vuestro imperio ha muerto. Dices, oh, Dios mío, y va recitando un poema maravilloso y luego la quieren quemar viva, pero es una cosa... Y no sé, a mí me sobrecoge todavía, quitando todas las escenas de relleno, que ya digo que... Es como se va todo porque al garete, de hecho, el personaje de Sofía Loren, aunque va a ser personaje femenino de estas películas de ¡ay, te he montado esta revuelta contra mi hermano Cómodo porque te amo y te quiero ver en el trono! De, bueno, a ver, quítame esto, pero realmente es el personaje ahí que la lía todo para bien, que le monta, le hace la Pascua a Cómodo montándole una revuelta en Oriente y de todo, bueno. Y cuando van con su ejército, dices, oye, pues mira, esto ya va encauzado, ¿no? Van a quitarse del medio a Cómodo. Aparece Cómodo en una cuadriga o sus generales dicen, le doy no sé cuántas 1000 monedas al que se pase a mi bando. Y dices, pero vamos a ver, ¿qué es esto? O sea, es cierto que luego a nivel guión tiene unos patinazos como curiosos, ¿no? Pero, y es eso, en ese momento ya entran todos los soldados a gastarse el dinero en la ciudad, se monta pues, esa especie de bacanal en las calles y en todo momento te están diciendo, pues Roma se ha vuelto ya corrupta del todo, los senadores han perdido la razón porque son los que están apoyando y subastándose el cargo y los bárbaros que se habían vuelto romanos y buenos, pues los queman y empiezan también a clamar a sus dioses diciendo vengadnos, dioses nuestros, etcétera. Y te está unirse a los vándalos, dice, destruir Roma, a los vándalos, claro, que estaban por ahí ya, ¿no? Dando vueltas. Oye, y una que yo pensé que iba a salir con más frecuencia, que la habéis mencionado de pasada, es Gladiator. Vamos a quedarnos con la primera. Pues, Pablo, atacas. Gladiator resucita el Peplum. Es lo que habéis dicho. Eso es el principal éxito de esa película. Y único. Sí. Bueno, ha marcado mucho
nuestro ideario, ¿no? Respecto a cómo es Roma, cómo se perciben los gladiadores. De hecho, como ejemplo malo, hasta yo no sé si seguirá, pero hasta hace poco había una grabación en el Museo Arqueológico Nacional de Gladiator explicándote los gladiadores, que es como toma ya. No tiene nada de apropiado, ¿no? Esa representación. Pero parece que, bueno, Joaquín Phoenix hace tremendo papelón como emperador cómodo, que es hasta qué punto realmente es el malo de la película, porque el hombre, vale, sí, se había cargado a su padre, era un señor un poco retorcido, iba metiendo Parece poco, Pablo. pero a la hora de la verdad, el señor tampoco terminó de hacer nada extraño que justificara que pues el otro tío, bueno, a ver, si quitándole a su venganza, son movidas personales entre ellos dos, pero es como, jolín, que ha hecho mal este pobre señor realmente. Esa batalla del principio que a todos nos gustó cuando la fuimos a ver, Sí. yo creo, lo de fuerza y honor, estábamos todos ahí, venga, tal. Pero esa guardia pretoriana vestidos de hijos tontos de Darth Vader, ¿verdad? Hay puestos Todos de negro siempre, sí. Todos de negro, sí. Eso viene desde los orígenes, porque en Quo Vadis, volviendo al origen de todo, la representación que se hace de esa Roma tiránica de Nerón es, como decía, que era importante Sí, lo que tú decías antes, lo de que van de negro, ¿no? Los penachos, sobre todo, que yo lo quiero recordar así, la armadura es la misma de siempre, porque como digo, no cambia, ¿para qué va a cambiar, verdad? Pero los penachos van de negro. Esa estética pretoriana, bueno, en Gladiator van de púrpura, pero también es algo más moderno, pero bueno, esa imagen de, vale, el legionario va con la túnica siempre de rojo y tal, y el pretoriano va de negro, de oscuro, ¿por qué? Por lo primero porque da el rollo de que es malo, pero lo que es, lo que decía eso, Quo Vadis, que está hecha en la inmediata posguerra, la primera que sale en esta guardia pretoriana haciendo pues cosas malvadas, y es una parodia de las SS. El propio Peter Ustinov hizo una parodia de Hitler para hacer el personaje pues, excéntrico, una parodia de los dibujos animados, de las caricaturas que le hacían a Hitler para reírse de él, los aliados. Él se fija en eso para interpretarlo, ¿no? Pues el dictador ridículo y excéntrico. Entonces esa guardia pretoriana está copiada de las SS y sirve para hacer maldades, realmente en estas películas, ¿no? Son los perros del emperador. Oye, y saltando de las películas a las series, las dos más, yo creo que más famosas y más conocidas que las habéis mencionado, por un lado, Yo Claudio y Roma. Yo de Yo Claudio, el único que a lo mejor es más criticable es que hay muchas topicazos, ¿no? En determinados personajes. Y que no es, no sé, yo la pobre Livia la tengo mucho cariño, pero la pinta que, vamos, o sea, no... Malévola. Totalmente. O sea, cuando era una mujer bastante avanzada para su tiempo y la pinta como un bicho malísimo. Pero yo creo que Yo Claudio recoge, bueno, es una serie mítica, ¿no? Vosotros me lo habéis comentado como algo y con muchas cosas positivas desde el punto de vista de ajustes históricos. A mí sí me lo ha parecido siempre. Yo, desde que la vi, claro, a mí ya no me pilló verla en directo. Yo llegué a ella a través de mi padre, que tenía en casa el libro de Robert Graves, la novela, que son dos, Yo, Claudio, y la segunda parte, Claudio el Dios y su esposa Mesalina, ¿no? Que las regalaban mucho, incluso en los bancos. Mi padre tiene de una cuenta, al abrir una cuenta le dieron una en los 70. Bueno, ahí tenía el libro. Y lo cogí por casualidad, lo leí y ya vi luego la serie y me parece que está genial. Lo que pasa es lo que tú has dicho. Hay que pensar que Robert Graves le acusaron de hacer un plagio directamente de los 12 Césares de Suetonio. Se recrea mucho en la anécdota, en el chisme, en las cosas que no están comprobadas. Por ejemplo, Julia, la hija de Augusto, a la que Livia envenena con un veneno hecho con unas cabezas de moscas para volverla ninfómana y luego catalogar minuciosamente todos sus adulterios para enseñárselos a su padre y que la destierren. O sea, eso... ¿Qué escena? ¿Hay alguien que no se haya acostado aquí con mi hija? Brutal, que era alguien en Roma que no se haya acostado con mi hija. Es que eso es maravilloso. Pero me encantó, que es original, el Augusto campechano. Sí. De Yo Claudio, que se le ve que es un hombre, pues bueno, un hombre de estado, así astuto y tal, pero es campechano, ¿no? No es esa imagen de
el chaval así frío y retorcido y calculador que vamos a ver pues en casi todas las películas de Augusto, ¿no? Ya sea en Cleopatra o posteriormente incluso en Roma y en otras tantas. Ten en cuenta que sale, es un hombre ya de mediana edad cuando empieza la serie. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Tiberio. Bueno, me gustaba cuando históricamente leí que Tiberio había sido un político muy cauto y bueno, y que no hizo nada raro y que, claro, ves la serie y es Jeffrey Epstein. Tiberio es Jeffrey Epstein en la isla de Capri, pero bueno, en fin, el otro en la suya, ¿no? Es alucinante, pero claro, se recrea en el chisme. Y yo también le tengo mucho cariño a Livia, ¿eh? Tienes toda la razón. Livia, a mí no me parece que haya que ponerla así, pero sí que es verdad que lo mismo te refleja una mujer que entiende perfectamente la situación en la que está el imperio y que no se pueden permitir otra guerra civil, otra más. Es que ya ha vivido probablemente 3 o 2, ¿no? O sea, a las guerras civiles las ha vivido la pobre mujer. Yo ya no quiero esto más. Y si me tengo que cargar a 5 para evitar que mueran 2 millones, pues encima es que se creerá que hace una obra maravillosa y Y la otra era Roma, que también la habéis ya comentado, que esa, bueno, pues tiene también sus... Es un poco, bueno, lo que decía Pablo, ¿no? O sea, que si yo, Claudio, refleja un poco la vida de Palacio, aquí lo que nos bajamos ya es a la Sugura y al pueblo llano, ¿no? Sí, y manejan muy bien lo que son las tramas personales en Roma, hasta el punto de que tú sabes que hay una guerra entre César y Pompeyo, pero en el fondo no sabes exactamente por qué. Y tampoco interesa para lo que es el argumento de la serie, ¿sabes? Que, pues bueno, están picados. Y me parece algo cauto porque ese es un conflicto complejo de narices. Siempre se resume en... Es que eran los populares del pueblo y los optimates de la nobleza. Y dices, bueno, es que justo esta mañana me he estado viendo una conferencia y decían que Pompeyo era popular hasta 6 o 7 años antes de la guerra civil. O sea, que es un proceso muy complejo. Entonces, vamos, sobre todo por lo que gana Roma y eso que a nivel histórico de vestuario y demás no es particularmente buena. Esas túnicas con el águila romano serigrafiado en el pecho es como, pero ¿esto qué es? Un poco raro. Pero lo que es el costumbrismo, las formas de vida, los diálogos, la forma de hablar, todo el entorno sí que te sumerge muy bien. Ya estén haciendo un ritual, porque sale la mujer esta, Atia, hace un ritual con un toro que se lo sacrifican encima. ¿No ves esta religión prístina de, señores y sacerdotisas vestidos de blanco ahí haciendo sus himnos a Apolo? No, es una religión oscura, rara, ¿Has extraña. visto perdona que te corte. Igual con las la maldiciones. calle, Pablo, los altares en la calle, lo que estás diciendo. Sí. Que había con altar es un tío de un altar, me acuerdo que era un tío desnudo así con flores que he puesto como un palmarote con todo ahí al aire. Y jolín, eso que comentaba Enrique de que la aristocracia se había alejado de sus valores tradicionales y demás, cómo se ve en la figura, ¿no? de la Patricia. Atia es mi personaje favorito de la serie por las ocurrencias que tiene. Ve ahí. Pero también refleja mucho el aspecto de las ideas, de la forma de pensar del momento de esa mujer. Se me queda pues la frase de que se obliga a la hija a divorciarse del esposo y da la casualidad de que se amaban. Y el hombre pues está muy triste y dice, has salido ganando, ¿le has visto llorando? ¡Qué bochorno! En un hombre o algo así. O el pobre Lucio Boreno esforzándose en ser un romano tradicional hasta el punto de que es una persona horrible, pero amigo, que no te sale, no puedes intentar ser un padre, un esposo tan severo y tan malo que no puedes. O sea, pero está obligado, ¿no? a hacerlo porque es lo que se espera de él como paterfamilias, de cierta orientación política además, que es tradicional. Y luego está el otro. Claro, luego está el otro que solo le importan pues las mujeres, el vino, el juego y es pues el romano de la calle por antonomasia. Hablando de costumbrismo, hay una figura que yo no sé si será cierta, real, que es el pregonero súper gordo. Espectacular. Que sale ahí contando leyendo las noticias del día más o menos y lo que había pasado. Yo no sé si eso existiría o no. Sí. Tiene su lógica. Vamos a ver, leer. No creo que supieran leer muchos, no vas a poner octavillas por ningún lado, ¿no? Entonces, me pareció súper curioso. ¿No? Pensemos que hasta hace no mucho en los pueblos había un pregonero.
Pregonero, Entonces, claro. pensemos que no solo es el hecho en sí de transmitir noticias o sucesos, sino cómo hacerlo. Entonces, me quedo con esa frase de no sé quién van a hacer reparto de pan y termina diciendo pan romano para auténticos romanos. Lo de la publicidad, yo ya no estoy tan seguro, mola mucho, te estoy de acuerdo contigo, pero no estoy tan seguro de que la hubiera así. Pero sí, es verdad que el pregonero, vamos, que tiene que estar. Y las noticias, cuando da noticias de la guerra, lo que hace con las manos, los gestos y todo, para que la gente lo entienda, debe ser estos estereotipados que él tiene para que los que están atrás, pues bueno, ya sepan que está hablando de... Los rebeldes han sido derrotados en Actio y la reina Cleopatra ha huido a Egipto con su criatura. Y estoy hablando de Marco Antonio. Criatura. Maravilloso. Me gustó más eso que, por ejemplo, los flyers que reparten en Gladiator. De, va a haber un combate de gladiadores. Y dices, pero no existe la imprenta, amigos. No repartáis dibujos. Que luego también tiene su pregonero Gladiator, que es muy icónico, ¿no? Con eso de la infecunda llanura de Zama. Las hordas de Aníbal. Y eso es claramente porque se representaban ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces. Sí, se consideraba educativo y edificante para la juventud ir a ver dramas históricos de la historia de Roma, pero con sangre real, ¿no? Que hacían allí. Era, bueno, pues mira, niño, vamos a ver la derrota de Aníbal en tal. Llevabas al luego, niño y veías... Bueno, el otro día leí que precisamente esas representaciones de batallas a menudo eran hechas con los presos. Es decir, que no sería Máximo Russell Crowe diciendo ¿quién ha estado en la legión? Vosotros, vale, pues somos unos ciclados y vamos a dar al pelo a los otros que más bien sería una banda de matados con armas ahí, destrozándose unos a los otros como podían o soltando a alguien eso preparado a que hiciera una carnicería. Entonces, la gente se lo pasaba bien. En las nomaquias utilizaban hasta cabo presas, o sea que era es carne de cañón fácil. Eso estaba claro, pero sí, Roma tiene unos momentazos que tela, O sea, entre eso, cómo tratan a los esclavos, que fíjate, creo que es lo más inexacto que hay, porque claro, son gente de clase alta, al fin y al cabo, los tienen como muebles en algunos casos. Eso lo he llegado yo a leer, por ejemplo, en Yo, Claudio, sale que Livia, por ejemplo, no le gustaba tener esclavos cerca cuando maquinaba porque ella no los consideraba como muebles, eran personas y que un esclavo bajo su... Se van a enterar de sus intenciones. Se enteraban de todo y los esclavos se les puede comprar para que diga, para que deje de decir. Entonces, no, ella lo hacía todo sola y nadie se enteraba absolutamente de nada. Pero vamos, sí, a mí también lo que dice Pablo de la religión romana, la Magna Mater, ¿no? Me parece que es cuando sacrifican el toro o una diosa de estas, sale curiosísimo y sale muy bien también el ambiente del soldado romano, ¿no? No cómo va vestido, porque ya sabemos que las túnicas serigrafiadas no son, pero mucho aventurero, Tito Pulo, ¿no? Que siguen a César pues porque les da botín y les da dinero, gloria y ya está. Y yo ya, que si la República, eso se lo dejo al pesado de mi centurión tradicionalista, que es que Lucio Boreno es un carlista, realmente, es una cosa así. Yo cuando le veo, de verdad me da esa sensación, digo, estoy viendo a don Carlos, uno de estos, uno con la boina, y criticándolo todo y todo le parece mal y asumiendo ese papel que le convierte en un cabrón, como dice Pablo antes, una persona horrible. Bueno, Pablo, Enrique, esto ha sido, vamos, podríamos seguir hablando durante otro buen rato. Ha sido muy divertido, muy, muy didáctico. Yo creo que hemos hablado de tantas cosas de Roma que hemos ayudado a entender mejor cómo el cine histórico ha retratado la grandeza y las miserias de Roma. Ha sido un placer contar con vosotros. Muchísimas gracias. Y me apunto a cositas, O sea, me apunto a cositas para llamaros otra vez y decir, oye, ¿por qué no hablamos? Pero no soy muy pesado. Yo dejaré pasar un tiempo y me adapto a vuestras posibilidades. Pero pues muchísimas gracias por haber pasado con nosotros este rato tan bueno, tan chulo y tan divertido. Pues por mi parte, gracias por volverme a invitar. Eso algo querrá decir. Entonces, bueno, yo me alegro de que me sigas llamando. Ya van 2 y las que te haga falta. Y lo que tú has dicho antes, aparte de invitar a que oigan este podcast, Historias sin pretensiones, paseando por la cava baja, que bueno, pues seguimos sacando cosas. Este mes sale uno sobre sectas. Entonces, al que le interese el tema, pues vamos a hablar de sectas. Mes de noviembre. Pues... Yo me sumo a las palabras de Enrique. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. La verdad me lo he pasado bastante bien. Podríamos seguir hablando un buen rato más. Pero, vamos,
Yo encantado de haber participado aquí con vosotros. Muy bien, pues seguro que recibiréis un WhatsApp para hablar de ciertos temas que me he ido apuntando, pero insisto que respetaré vuestros tiempos. Cuando quieras, tú nos lo dices, nos mandas una tablilla de cera, ¿verdad? Con el horario y ya está. Y ya está. Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos. Mira, mi perro Gracias a ti. está loco por saludar. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego.